buenas noches, bienvenidos al Detector, el programa semanal de Red Más y La Silla Vacía. En este espacio analizamos si lo que dicen los políticos colombianos es verdad o es mentira, muy a propósito de la época de posverdad y del momento electoral que vive el país. Yo soy Clara Estrada Cano y es un gusto saludar a Juan Esteban Lewin, el subdirector de La Silla Vacía y quien analizará si lo que ellos dicen es cierto o no. Juan Esteban, buenas noches, qué gusto como cada semana estar contigo. Hola Clara, no, el gusto es mío, aquí listo para detectar, a ver qué sí, se nos señor, viene. Bueno, ¿y a quién le vamos a poner el detector esta noche? Pues esta noche vamos a revisar la entrevista que le dio Gustavo Petro a Vicky Dávila en días pasados, que dio mucho de qué hablar, ¿no? Fue muy polémica. Sí, señor, y recuerden el hashtag numeral el detector para que nos sigan en las redes sociales. Y sí, sin duda él encabeza las encuestas y seguramente será el vencedor en su consulta. Así es, este domingo hay consulta entre Gustavo Petro y Carlos Caicedo. A Carlos Caicedo ya le pusimos el detector. Sí, hay otra consulta entre Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez e Iván Duque, a quienes también ya le pusimos el detector. Y como ha sido un tema tan fuerte esta semana, decidimos que este tema de Gustavo Petro puede ser muy relevante para tomar una decisión el domingo. Sí, señor, y arranquemos entonces con la primera afirmación que fue muy polémica y que tiene que ver con el hecho ocurrido a Petro el viernes pasado en Cúcuta. Todo indica que es un atentado. ¿Que lo querían matar? Sí, es un disparo. Las personas que conocen de blindaje, que han hablado por allí, dicen eso es un disparo, no puede ser una piedra. Juanes, según los argumentos y las investigaciones que van hasta el momento, ¿qué podríamos decir? Pues estuvimos revisando la información que hay hasta el momento sobre lo que ocurrió y encontramos que esto es apresurado. ¿Qué quiere decir apresurado? Que hay unos datos que indican que puede ser cierto lo que dice el político al que estamos chequeando, pero que faltan algunos datos o un tiempo para que se llegue a esa conclusión. Claro, ni sí ni no, porque todavía no sabemos, no se ha dicho la última palabra frente a la investigación. Exacto, pero sí hay unas cosas que indican que sí podría ser cierto. Entonces lo que dice Gustavo Petro son básicamente dos cosas, ¿no? Él dice que era un atentado y que no fue una pedrada, sino lo que se veía es un disparo. Que lo querían matar. Que lo querían matar y que le dispararon. Entonces, pues, no hay mucho que uno puede ver. Aquí vemos en pantalla, este es un video dentro del carro, un golpe adelante y un golpe mucho más grande, bueno, y uno más pequeño, al lado del que iba. Que entonces es el que uno dice, pues, lo otro puede ser una piedra, pero debe ser algo más duro, sí. Un carro blindado. Aquí vemos... Sí, vimos un fogonazo, vimos lo que uno podría decir que fue un disparo. Que algunas personas piensan que es un disparo, sí. Otros han dicho que no, que es una granada aturdidora de la policía porque había desmanes. Aquí el fogonazo es de otro lado, ahí alguien dice no, puede ser un disparo. Es curioso porque las armas actuales no disparan tanto así. Y aquí hay un hombre que tiene algo en la mano y sale corriendo, entonces es un revólver. ¿O es un celular? No, es un celular, entonces hay varias dudas, ¿no? Digamos que por lo menos tiene sentido que haya duda de si pudo haber sido un atentado o no. La W, que tomó un poco la delantera en este tema, le preguntó a varios expertos en blindaje, aquí encontramos, y los expertos dicen que fue una bala, que eso no puede ser sin haber visto el vehículo, ¿no? Sin haber ido directamente al vehículo, pero con su conocimiento dicen, para un vehículo blindado, ese impacto tiene que ser de bala. Un impacto de esos y de la manera como se ve dicen ellos que es una bala. Así es. Sin embargo, el lunes, básicamente a la misma hora en que Gustavo Petro estaba dando esta entrevista, se conoció un primer dictamen de peritos del CTI que se pudieron ver el carro, del CTI de la Fiscalía. Aquí está, ¿no? El 2 de marzo. Ahí están, este es el vehículo, bueno, le tomaron una serie de fotos, etcétera. Y en ese informe concluyen que todo indica que no fue que no fue una bala. Que no fue una bala porque además no había esquirlas. Que determinaran que sí, que hubo Así es, y hay una cuestión biológica, química de los remanentes que quedan de una bala. Aquí podemos ver al director del CTI qué fue lo que dijo en la rueda de prensa que dio. El análisis de las huellas de violencia detectadas en el vehículo que movilizaba al doctor Petro, luego de ser objeto de estudio por parte de los peritos balísticos de la ciudad de Cúcuta, permite conceptuar que las huellas de violencia que presenta este vehículo no corresponden a impactos producidos por proyectiles disparados por armas de fuego.
Claro que la investigación sigue, digamos, eso fue preliminar. Exacto, lo que dice el CTI de la exactamente, es un informe preliminar, seguramente hay que hacer más informes. Ellos también dicen que lo que se veía era un celular, que el fogonazo fue una granada de aturdimiento. Todavía entonces, no sabemos si fue parecería que no fue, pero quedan las dudas y por eso lo calificamos como apresurado. Cierto, pero también el exalcalde Petro y candidato a la presidencia se refirió a algo que nos genera muchas dudas con respecto a la seguridad del mismo. Veamos. Es que es un carro blindaje, ¿qué nivel tiene? Ese debía ser un carro nivel 5. Para muchos es hablar en chino, blindaje 5, blindaje, ¿qué significa? Así es, entonces fuimos a ver si es blindaje 5 o no y encontramos que esta afirmación es inchequeable. Y blindaje 5, digamos que es el blindaje máximo, supuestamente. Sí, es que ahí está justamente la discusión. Ahí está la duda. No existe una única escala de blindaje, a pesar de que solemos hablar de blindaje 3, blindaje 4, blindaje 5, no hay una única escala uniforme en el mundo. Hay dos grandes escalas, una de Estados Unidos, una europea. La de Estados Unidos va del 1 al 4, la otra va del BR1 al BR7. Es decir, ninguna llega hasta 5. Es más, la gringa ni siquiera pasa por 5. No llega hasta 5, sí. No. Y además cada organismo que blinda vehículos, cada empresa, etcétera, tiene su propia escala. Aquí les traje una solo para que vean la variedad de escalas que hay. Esta es una empresa que se llama ISBI y pues tiene escalas 2, 3A, HG1, 4. Pueden ir a la página, eso tiene una cantidad que ni siquiera están numerados, no son consecutivos, porque se refieren más, en general, a aquellas armas cuyos impactos logran detener de buena manera. Es más, cuando uno mira en Colombia Compra Eficiente, que es esa agencia del Estado colombiano para comprar más barato, sí, ellos tienen una categorización que usan. Ellos en general compran para todo el país, eso es lo que se llama un acuerdo marco, bueno, es enredado, pero en general para todo el país hay 3A, 3 y 4. Esta es más o menos la escala de Estados Unidos. No hay 5, no existe nivel 5. No existe. Pero en algunas escalas puede existir porque son escalas variadas. Entonces, por eso es que es inchequeable. No hay manera de decir si es 5 o no es 5 porque depende de qué escala estemos utilizando. Claro, y si hablamos de la europea, pues si se ahorra uno las letras, la BR, pues sí existe BR5, porque si va del BR3 al BR7, claro, ahí sí estaría. Pero ahí nos genera la duda, no sabemos. Y la duda queda un poquito por esto que pueden ver acá, y es que la policía dijo que este vehículo era de blindaje nivel 3. Entonces 3, pero depende de la escala. 5 puede ser lo mismo, puede ser menos. Al final esto es inchequeable, pero yo creo que hay una cosa que es muy importante, y es que en cualquier escala, el nivel 3 que dice la policía, el 5 que dice Gustavo Petro, el menor nivel en cualquier escala debería poder detener un disparo de un arma de fuego corta, digamos de un revólver o una pistola sin ningún tipo de modificación. Claro. Entonces en todo caso debería protegerlo de eso, pero no necesariamente de un rocket o de un fusil o de una cosa de otro Claro, estilo. Pero semejante impacto, entonces uno dice, entonces al fin, ¿qué fue? ¿Una piedra o una bala? Porque semejante hueco que quedó en el vidrio. Así es, esperemos que pronto nos digan las autoridades, porque tener a unos candidatos presidenciales con este grado de inseguridad pues es preocupante, sea que sea el candidato, ¿no? Sí, señor, esto nos deja muchas dudas, pero pasemos ahora a la siguiente afirmación. El derecho a la reunión política en época de elecciones y en todo momento es un derecho fundamental. Y la Constitución lo escribió y la ley lo reglamentó en el sentido de que solo se notifica con 48 horas de anticipación. Bueno, Juan, cuéntame. Bueno, estuvimos revisando si lo que dice Gustavo Petro, un poquito un trabajo de abogados, si es cierto o no, y encontramos que es cierto, verdadero, pero hay una salvedad. Ya vamos a ver. Lo primero que él dice es que el derecho a la reunión es fundamental. Claro. La Constitución dice esto, que van a ver ustedes en pantalla. En el artículo 37, que es donde están todos los derechos fundamentales, en esa parte dice: toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Es decir, es un derecho fundamental. Sí, se puede. Es un derecho fundamental, no solo eso, sino es un derecho fundamental. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de ese derecho. Es decir, y ahí es donde queda la patica, digamos. Exactamente. Esa es la patica. Sí se puede, claro que sí, pero la ley puede determinar. Ahora, el mismo Gustavo Petro dijo: es cierto, es fundamental, pero solo hay que notificar con 48 horas. Esa es su afirmación. ¿Qué encontramos?
Pues que la Corte Constitucional opina algo muy parecido a Gustavo Petro, pero no es exactamente eso. Les cuento con un poquito de detalle. No sé si ustedes recuerdan, hace poco salió un nuevo Código de Policía. Claro que sí. La Corte Constitucional lo revisó porque hubo una serie de demandas. Polémico por demás. Sí. Polémico, y uno de los puntos era justamente esto. Y la Corte dice esto en la sentencia, que es la sentencia para los que quieran mirar 223 del año 2017. Las restricciones a ese derecho también son numerosas. Se debe dar aviso a la reunión y manifestación con 48 horas de anticipación, que fue lo que dijo Gustavo Petro. El aviso debe ser hecho por escrito, no puede ser oralmente. No por Twitter. Y debe estar firmado por al menos 3 personas, no puede ser de una sola persona, los solicitantes deben indicar el recorrido, etcétera, etcétera. Debe ser clarísimo. Sí, la Corte ahí estaba diciendo qué es lo que dice el Código de Policía. ¿Y qué decidió al final la Corte? Pues aquí lo pueden ver. La Corte decidió que eso es excesivo para regularlo y por lo tanto es inexequible, contrario a la Constitución. Esa serie de restricciones son inconstitucionales. Pero, y aquí viene otro pero, ella dijo, igual los vamos a mantener vigentes hasta antes del 20 de junio de 2019. Dijo, pero no podemos quitar todo el Código de Policía, entonces le damos 2 años al Congreso para que saque una nueva reglamentación sobre este punto. Entonces hoy no solo hay que avisar con 48 horas, sino todo lo demás por escrito. Por las 3 firmas, por escrito. Exactamente, pero sabemos que es algo, yo sé que suena muy raro, inconstitucional, pero que sigue vigente. O sea que en esta sí acertó. En esta sí acertó, en general, por eso es verdadero, pero está esta discusión, puede que ni siquiera sean 48 horas en el futuro, hoy se necesitan 48 horas y todo lo demás. Y esperar esos 2 años para que decidan si Así sí o es, si no. exactamente. Nosotros hacemos nuestra primera pausa aquí en El Detector. ¿Quieres saber si lo que dijo Gustavo Petro a Vicky Dávila es verdad o es mentira? Pues use en redes el hashtag #ElDetector. Quédese con nosotros que ya regresamos. Regresamos al Detector poniéndole la lupa al candidato Gustavo Petro en su entrevista con Vicky Dávila. Y él no solo se refirió a lo sucedido en Cúcuta, sino también lo que ocurrió en Barranquilla el domingo pasado, donde hizo el cierre de campaña. Oigamos. En Barranquilla todo el mundo sabe que habían 800 buses. ¿En Barranquilla? Iban era a los barrios de casas gratis. Juanes, 1.200.000 habitantes más o menos tiene Barranquilla. Por ahí más o menos. Todo el mundo en Barranquilla. Bueno, le pusimos el detector a esta afirmación que es sobre la gente que llegó al cierre de campaña de Germán Vargas y encontramos que es exagerada. ¿Por qué es exagerado? Bueno, es exagerado porque pues, lo primero es que, claro, es difícil saber si había 800 buses, 804, 797, etcétera, o algo de ese estilo. Pero nosotros en la silla vacía, en la silla Caribe, estuvimos allá y esto fue lo que encontramos. Lo pueden ver acá. Estuvimos mirando las 2 cierres de campaña casi simultáneos. Encontramos que los 2 se movieron. Vargas sí le apostó a los caciques que se representan en buses que llevan gente. En eso tiene toda la razón Gustavo Petro. No estamos diciendo que es falso, sino exagerado. Pero encontramos varias cosas. Lo primero es que él dice que en Barranquilla todo el mundo sabe que fueron 800 buses. Pues yo hablé con 5 barranquilleros que no sabían que eran 800, no sabían que había habido cierre de campaña. Entonces es una exageración, digamos que es usual, pero en el marco de toda su expresión hace parte de la exageración. Lo segundo es que 800 buses parece excesivo. Nosotros estuvimos allá y vimos este tipo de cosas. Vimos los buses, sí había buses. Contamos al ojo unos 100. Puede que no fueran 100, sino 200, 300. O 300. Pero 800 parecería realmente excesivo y Gustavo Petro no aporta ninguna prueba de eso. Y lo último es que él dice que solo venían de barrios de casas gratis. Nosotros hablamos con algunas personas que estaban allá, ¿verdad? Y algunos venían de barrios donde no hay casas gratis, como La Sierrita u otros. Entonces... Claro, porque es que si lo que dice Petro era que llegaron todos los de las casas, pero además estaba apelando Vargas Lleras a sus caciques electorales, pues hay muchos que no tienen que ver con eso. Claro, de hecho lo que dice Gustavo Petro indirectamente es que Germán Vargas Lleras llevó a la gente que recibió casas gratis, que es una política que él lideró, ¿no? Sí. Como vicepresidente. Y no, sí fue a punta de caciques, pero muchos caciques tienen cuotas en otros lados. Entonces, por eso al final, no es que él diga una falsedad, no es que no haya sido a punta de caciques y buses, sino que lo exagera y por eso es exagerado. Entonces, ahí vemos que es un poquito exageradito, En este caso, sí. Sí, señor, y ahora vamos a ver lo que Petro dijo con respecto a algunos periodistas, con los que no se lleva también, en este caso, María Isabel Rueda. Oigamos. ¿Qué es lo que hace María Isabel Rueda ahorita? Coge un video viejo que ya lo sabe, pero no lo cuenta. Entonces es una cátedra académica mía, ¿cierto? A la que libremente los estudiantes entran a hablar de cambio climático. Y un muchacho quiere preguntar las preguntas
que serían del orden político Sí, lo coyuntural y reaccionan en contra. Juanes, esta afirmación de Petro, ¿qué le podríamos decir? Pues estuvimos revisando la columna de María Isabel Rueda, la conferencia, si fue en campaña o no, y encontramos que es falso. Esto es fuerte, pero es así. ¿Por qué es así? Lo primero es porque en la columna de María Isabel Rueda, que la pueden ver aquí en pantalla y que digamos es fácil de conseguir en internet, ella sí habla en medio, pues está hablando de la campaña, pero él dice claramente que es un encuentro académico. Ella no lo oculta. Él dice, no, es que ella trata de decir que fue un evento de campaña. No, es clarísimo que fue un evento académico. Eso es lo primero. Lo segundo que encontramos es que sí, como dice Gustavo Petro, era una cátedra sobre cambio climático en una universidad. Todo eso es cierto. Todo eso está consignado en la columna. Eso está consignado en la columna. Y además, pero él dice, eso fue hace mucho tiempo. Sí. En otra parte, en una frase antes o después de la que vimos aquí, dice, eso fue hace más o menos un año. Pues nos encontramos esto en la cuenta de YouTube de Gustavo Petro. Es esta la conferencia. Fue el 2 de octubre, hace 5 meses. Él mismo la subió, es más, uno puede... Y él dice que intervino un estudiante a hacerle preguntas de otro tema, eso también es cierto, eso lo dice también María Isabel Rueda, por lo menos de manera indirecta, y el mismo estudiante subió a su cuenta de YouTube, y aquí lo pueden ver, un pantallazo, las preguntas, que es las que después saca de hecho El Tiempo en la columna de Isabel Rueda, el 26 de septiembre de 2017. Es decir... Pero estás el 26 de septiembre. Sí, porque lo subió unos días antes, 26 de septiembre, 2 de octubre. Revisamos y la gente puede mirar más adelante en la silla vacía los links, pero ahí se ve que es el mismo espacio, está la misma mesa roja, las mismas banderas de Colombia, de Medellín y la Universidad de Medellín, digamos, es fácil de revisar. El punto de todo esto, ¿cuál es? Que Gustavo Petro dice, no, eso fue hace un año, cuando yo no era candidato antes de la campaña. Y no es así. No es así, eso fue hace más o menos 5 meses, cuando él ya había empezado a recoger firmas. Aquí les recordamos con una nota de la W, pero pues esto salió en muchos lados, cuando empezó a recoger firmas Gustavo Petro, en julio. En julio, Gustavo Petro inicia la recolección de firmas para llegar a la presidencia. Septiembre, octubre ya estaba en plena campaña, en una discusión académica, sí, pero digamos que claramente... Así es, así es. Entonces, como él ya estaba recogiendo firmas para ser candidato presidencial, como no fue antes de la campaña, sino durante, como María Isabel Rueda sí dice que fue en un evento académico, pues a nuestro juicio lo que él dice es falso. Entonces en esta Petro o se equivocó o nos mintió. O se equivocó, nos mintió. Yo tengo la sospecha de que se equivocó porque haciendo esta investigación encontramos que él había dado una conferencia similar, no en la Universidad de Medellín, sino en la Universidad de Antioquia, que es una universidad pública. Sí. No es la misma, que es fácil confundirlas, pero no. Y lo dio hace un poquito más de un año. Entonces quizás él confundió, es posible. Yo prefiero siempre asumir la buena fe de la gente. Se equivocó, pero es falso. Sí, señor. Y aparte de hablar de María Isabel Rueda, también habló de otro periodista, de Darío Arizmendi. Oigamos. Póngame Darío Arizmendi. Lleva 6 años insultándome todos los días, calumniándome. 6 años. Prácticamente le pagan un salario inmensísimo insultándome todos los días. Bueno, 6 años, todos los días, eso suma mucho tiempo. Pues estuvimos revisando, y no solo todos los días, sino calumniándome, y encontramos que esto es falso. Esto no le va a gustar mucho a los seguidores de Gustavo Petro. Seguramente que no, pero cuando hay calumnia, hay denuncia. ¿Hay denuncia oficial? No hay denuncia, una calumnia, para que la gente sepa. Pues hay 2 grandes delitos que uno puede cometer en Colombia cuando uno habla, que son injuria y calumnia. Calumnia es cuando uno dice que la otra persona comete un delito. Injuria es cuando uno atenta contra la honra de la otra persona. Eso es un poco más difícil de entender. Él habla de calumnia y no encontramos ninguna calumnia. Ahora, eso no quiere decir que Darío Arizmendi no haya hablado de Gustavo Petro, ni que no haya hablado muchas veces, ni que no haya dicho cosas fuertes. Aquí, por ejemplo, les recordamos lo que dijo una de las muchas veces a inicios del gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Darío Arizmendi derrochó ironía dándole medalla en populismo. Si le dice un gran populista. Populista, ¿eso es un insulto? Alguien podría sentir que es un insulto, pero en general es un calificativo político. Claro. ¿No? Y en todo caso no es una calumnia. Eso es lo primero. Lo segundo, más bien, oigamos una vez a Darío Arizmendi hablando de Gustavo Petro. De las cosas más fuertes que dijo es esto que puedan oír a continuación, para que vean la realidad de lo que estamos hablando. Lo dijo contundentemente la Corte Constitucional y se abre la posibilidad, no sé ya yo en materia de contratos, de disponibilidad de toreros, etcétera, etcétera, para que Bogotá recupere una fiesta tradicional a pesar del dictador, el alcalde Gustavo Petro.
Bueno, vuelve y habla de él, pero en ningún caso yo oigo como Pues le dice dictador, a mí me parece muy fuerte, digamos, es un calificativo muy fuerte para un político elegido popularmente. Yo creo que eso está dentro de los libres derechos de opinión, ¿no? Sí, yo creo, y bueno, y oímos cosas más terribles, muchas veces el dictador sí es una palabra fuerte, pero digamos que, como tú lo dices, está dentro de un techo y un suelo. Claro, entonces aquí es un poquito para decir, él estaba calumniando. No, insultando, bueno, eso es un poquito valorativo, pero lo último además es que Gustavo Petro dice lo que tú dijiste al principio, todos los días pues no oímos 6 años de Darío Arizmendi por la mañana porque no tenemos el tiempo. Pero sí lo oímos todos los días, sí. No, lo hemos oído durante todos los días y aquí hicimos un ejercicio de oírlo en un periodo que Gustavo Petro no era alcalde y encontramos que no hablaba todos los días, lo oímos durante 15 días del año 2016 y no habló de Gustavo Petro, es decir, no habla todos los días, no lo insulta todos los días, no lo calumnia todos los días y por lo tanto lo calificamos como falso. Nosotros volvemos a hacer una nueva pausa aquí en El Detector, hoy poniéndole la lupa a las recientes afirmaciones del exalcalde de Bogotá y candidato a la presidencia Gustavo Petro. Recuerde escribirnos con el hashtag El Detector. Ya volvemos. Y continuamos aquí en El Detector poniéndole la lupa a Gustavo Petro y a sus recientes afirmaciones en su entrevista con Vicky Dávila. Y para terminar, Gustavo Petro se defendió de las acusaciones de ser de extrema izquierda, recordando hechos del pasado. Revisemos. El tema de si participábamos en la marcha esa contra la FARC o no, acuérdense ustedes que nos atravesó. Yo fui partidario de participar. Y se me vino buena parte del pueblo en contra. Entonces, ahora resulta que yo soy el de la extrema izquierda. Y es que muchos piensan y siempre se ha creído que él es de la extrema izquierda. Pues vamos a ver, por lo menos en este caso que él trae a colación, ¿no? Como en este ejemplo, si es cierto o falso. Lo revisamos, encontramos que es verdadero, pero. Y es verdadero, pero cuenta por qué. Básicamente es verdadero porque Gustavo Petro sí apoyó marchar contra las FARC, sí apoyó esa marcha y sí se le vino buena parte del pueblo encima o estuvo en minoría. Aquí lo recordamos con una nota del periódico El Tiempo, el diario El Tiempo de ese momento, en el cual hablaban de esa discusión interna y decía que el senador Gustavo Petro lanzó en uno de los comités ejecutivos del partido la propuesta de apoyar la marcha. La votación fue contundente, 3 votos a favor y 18 en contra. Es decir, en una minoría total. Claro, decían que no, pero él en últimas no apoyaba la marcha contra las FARC. Así específicamente. Más o menos, digamos, ese es el pero justamente. Hay que recordar que la marcha contra las FARC, igual entre sus organizadores había también posiciones un poquito distintas, pero él en concreto, y como les demostramos aquí también con una prueba de un portal noticioso de aquel entonces, él apoyaba era marchar específicamente para exigir la firma de un acuerdo humanitario entre el gobierno y las FARC para hacer un intercambio de soldados secuestrados por guerrilleros presos, que entonces no era exactamente contra las FARC, pero sí era apoyarla y por eso estuvo en minoría en el comité ejecutivo del Polo. Al final marchó él, marchó Samuel Moreno, el resto del Polo no, lo cual demuestra que por lo menos en ese momento él sí era de una izquierda moderada, inclusive lo criticaran en esa época por ser de izquierda light o neoliberal o etcétera. O sea, el Petro que decían que era de izquierda, de extrema izquierda en esa época, era de izquierda moderada. Sí, y en algunos sentidos él siempre ha sido de izquierda moderada. Es una discusión larga, pero en todo caso para el ejemplo que él trae, que es lo que estamos calificando y revisando acá, es cierto, pero. Juanes, ¿y cómo le fue entonces en últimas a Gustavo Petro esta noche en El Detector? Pues esta noche en El Detector, del que pueden saber más cosas si siguen el link que acaba de pasar en pantalla, encuentran que revisamos 7 afirmaciones, encontramos 2 verdaderas, 2 falsas y 3 en la zona gris. Otra vez casi siempre nos pasa más o menos lo mismo, ¿no? Siempre, sí señor, siempre tienen falsedades, siempre dicen cosas que no son. Y cosas que están en la zona gris. Sí, señor. Recuerden, entonces, el tiempo se nos acabó. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. La cita es el próximo domingo ya con elecciones pasadas, ¿no? El próximo jueves. Sí, el domingo son las elecciones. Recuerden que si les interesa y les gusta este tipo de información y tienen un celular claro, pueden pedir un GIF diario al número que sale aquí abajo. Nos vemos el próximo jueves ya con resultados de consultas. Sí, Yo señor. creo que detectaremos a los ganadores de las consultas probablemente. Ya veremos. Sí, señor. A todos ustedes, muchísimas gracias y feliz noche.